Bendiciones a todos, gracias por estar acá. Espero que el Señor los siga sobreabundando, les siga abriendo puertas económicas. Anhelo que el Señor siga materializando esa economía del reino aquí en la tierra. Básicamente, hoy lo que les voy a hablar es sobre el mercado y la tierra prometida. Nos vamos a centrar básicamente en hecho histórico, cronológico, aproximadamente 1250 antes de Cristo a 1200 antes de Cristo. Vamos a hablar específicamente del libro de números. Vamos a poner en práctica esto en un estudio de mercado. La historia se basa sobre los 10 espías que Moisés envió a mirar la tierra de Israel y esto, cómo se aplica en tu negocio. Estudio de mercado básicamente es sobre conocer antes de poner un negocio, antes de tomar una decisión financiera, conocer todo lo que implica. Y eso fue lo que Moisés hizo con los 10 espías antes de entrar a la tierra prometida. Fue y ellos tenían que hacer un registro que básicamente se compone en cuatro partes. Tenían que entrar, tenían que registrar, tenían que tomar muestras y volver. Básicamente de eso se trataba el proceso el proceso de los espías. Y para nosotros ahí podemos empezar a aprender cómo se hace un estudio de mercado. En números 13, en el versículo 3, vemos que Moisés manda a los espías al desierto de Parán. Esto es cerca al Negev, que es donde ellos tienen que entrar precisamente a hacer todo su trabajo. Acá podemos empezar a aprender sobre cómo se hace un estudio de mercado, precisamente la visión y la misión. Nosotros tenemos que tener una visión, que el Señor es el que nos las da, y la misión es todos los recursos que el Señor nos da bíblicamente, profesionalmente y económicamente para cumplirlo. La visión que yo voy a hablar aquí de los espías se basa en Génesis 15, que es donde el Señor le da a Abraham la promesa. Y la misión se centra en el versículo 1 y 2 de Números, del capítulo 13, donde dice que el Señor le habla a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Básicamente de eso se trata nuestro plan, precisamente. Y el plan de los dos espías. Acá conocemos a los dos espías, cada uno de una tribu diferente, de las tribus de Israel, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Judá, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón y demás. Señalo específicamente más a José a Josué y a Caleb porque son los espías más importantes, que precisamente ellos es lo que vamos a aprender hoy. De todos vamos a aprender un poco, pero ellos son los que tienen el secreto del cual nosotros podemos tomar para tener un negocio exitoso. Acá vamos a estudiar rápidamente los 12 espías y básicamente vamos a hablar sobre la profesión y la habilidad. Acá vamos cada uno, por ejemplo, Samua tenía una habilidad que confiaba en sí mismo, Zafat, él tenía una autoridad y un conocimiento legal, Caleb tenía mucha fe, Igal tenía una estrategia, Oseas predicaba un mensaje de fe, Gadiel pensaba positivo, él todo lo manifestaba y sucedía. Palti tenía la habilidad de escapar, Gadi tenía fuerza bruta, como de caballo. Amiel sentía que todo lo merecía. Setur nunca vio escasez, él tenía una habilidad en milagros, precisamente veía la mano de Dios constantemente. Nagbi, él tenía un poder de la persuasión y Jewel era mercader. La importancia precisamente de este registro. Acá nosotros estamos aprendiendo de qué? De estudios de mercado. En esos estudios de mercado nosotros necesitamos saber algo muy importante, la tierra, conocer la tierra a nivel espiritual. Cuando Moisés manda hacer el reporte, le dice específicamente a los espías que necesita algo exclusivo, un reporte exclusivo de estos 7 lugares. Cada uno de estos 7 lugares para el pueblo de Israel tenía un contexto espiritual poderoso. Por ejemplo, en el Negev es la puerta del sur, ahí es donde se abría todo el comercio físico. Conectaba, conectaba a Israel a la tierra de Canaán, la conectaba con Egipto y era la puerta para el mercado terrestre por el sur de Israel. En el Negev, espiritualmente hablando, es donde Isaac hizo los pozos. Todos conocemos la historia, que él tuvo que pelear
después del segundo pozo, el tercer pozo, que fue el que Dios le dio el poder económico. La tierra del Eteo, el Eteo se conecta con Abraham hablando de cuando él hace el trato en la cueva de Macpela, precisamente eso es un trato espiritual, vemos unas circunstancias específicas donde ellos no querían que él pagara por esa cueva. El Jebuseo, esta posición es muy importante porque precisamente es el centro de Israel, ahí está Jerusalén, y a nivel energético, a nivel económico y a nivel social es el más importante. El amorreo, acá vemos, recordamos cuando estuvieron los cuatro contra los cinco reyes peleando, Abraham intercede por Lot, destruye a los cuatro reyes con ayuda de los amorreos. Precisamente ellos les sirven a Abraham. Esta tierra precisamente es muy importante por eso. La tierra del cananeo, como nosotros sabemos, él es descendiente de Cam. La descendencia es, bueno, el hijo de Noé, que lo hace quedar en vergüenza. Dice que tiene un hijo en Sidón, eso es donde se sitúa Sidón y Tiro. También ahí se situaron los fenicios, una tribu, una ciudad, una ciudad antigua muy importante precisamente para esta civilización occidental. Y por eso para Moisés era muy importante. La última tierra importante era la ribera del Jordán. Cuando Lot y Abraham se separan, dice que Lot ve hacia el Jordán. Todo lo bonito que era donde quedaba Sodoma y Gomorra, todo lo fructífero. Entonces, estas seis tierras son muy importantes precisamente para Moisés entender qué hay ahí, cómo qué se mueve, qué comercio hay y a nivel espiritual. A modo práctico, nosotros también en el estudio de mercado debemos entender y debemos conocer la posición espiritual de la tierra donde vamos a ir. Por ejemplo, si alguien tiene un negocio en un barrio y se quiere ir al centro, debe entender qué movimientos espirituales hay en el centro de la ciudad. Por ejemplo, el centro de la ciudad, hablando a grosso modo, en el centro de la ciudad podría decirse que es un portal precisamente donde entra toda la mercancía importada y de fábrica nacional y es donde se distribuye. Ese lugar es muy importante, es como un portal donde todos tenemos acceso. A nivel espiritual, nosotros debemos entender eso antes de tomar una decisión. El reporte general que ellos dieron, precisamente estos reportes no fueron solo escritos, sino también estadísticos. Acá yo lo quise adaptar precisamente al momento de hoy. Acá pueden leer en el texto, es adaptado precisamente al lenguaje de hoy. Lo que quiero rescatar aquí son las gráficas, precisamente al lado izquierdo, dice que el monte, el desierto, el mar y el Jordán, que es donde estaban situados estos seis lugares que les acabé de mencionar. Esta gráfica muestra el nivel de importancia que tenía a nivel social, a nivel económico y a nivel espiritual, partiendo del Jordán, que es el más importante, el más peleado por todos, incluso hoy en día Cisjordania es una ciudad muy importante para el mundo, es una economía muy poderosa precisamente por estar en el Jordán. El mar, precisamente, que es como les hablaba, donde estaban los cananeos, ellos, precisamente por el acceso al mar, tienen un poder económico, social y espiritual poderoso, y así sucesivamente hasta llegar a los montes. Acá, por otro lado, en la parte derecha, eh, quiero que entiendan las dimensiones de peligrosidad que tenían estas seis tribus, si se pueden llamar tribus. Precisamente empezamos acá de los hijos de Anak, que son los gigantes, era la amenaza más fuerte para el pueblo de Israel. Seguida por los amalecitas, que todos conocemos, incluso pelearon, buscaron a pelear y ganarle y matar incluso al pueblo de Israel en el desierto, que es la historia que conocemos de Moisés. Y para terminar, el nivel de peligrosidad de cada uno, que es bajo en comparación con los otros dos, pero sigue siendo muy alto en cada terreno de los que ellos se mueven. Ya partiendo, ya dejando a un lado el reporte general, este es un reporte individual que yo rescato, precisamente lo traje a modo actual, de lo que ellos le dijeron a Moisés, el reporte que cada uno le dijo según la capacidad profesional que tenía. Empezamos con Samua, el hijo de Sakur. Voy a hablar brevemente, voy a hablar de los dos primeros y ahí en adelante les voy a hablar más, digamos, de una forma más general. El primer reporte que da Samoa, ¿cuál es? Le dice a Moisés, Señor mío, la tierra
tiene renombre entre los pueblos. Su nombre corre por las rutas del oriente al occidente y lo que allí se produce es tenido por excelente. Pero también su fama hace que las naciones la codicien. Si entramos debemos entrar con identidad fuerte para que el nombre del Eterno sea mayor que el nombre de ellos. ¿De dónde saco este reporte? Precisamente partiendo de la profesión que vimos anteriormente, de la habilidad que ellos tenían. Esas habilidades y esa profesión nace del significado de los nombres y el desarrollo de cada personaje y de qué padre era y de qué tribu era. Entonces, reuniendo esas características, este reporte es lo que él a nivel profesional fue lo que le dijo a Moisés. El segundo es Safat, hijo de Jorí, dice, he examinado las ciudades y sus leyes, están bien defendidas no por muros solamente, sino por acuerdos entre clanes. La tierra es buena, pero sus tratados de alianza podrían cerrarnos el paso si no entramos con el favor del Altísimo. Si él juzga a favor nuestro, ninguna alianza se mantendrá contra nosotros. Les recuerdo, Safat era el que se manejaba muy bien en las leyes, era muy académico y ese es el reporte que le da a Moisés. El tercer reporte es Caleb. Caleb, acá es donde empieza lo bueno, que precisamente es lo de los que yo quiero hablar. Moisés dice, mi Señor, subí a las montañas, crucé los valles y vi con mis propios ojos a los hijos de Anac. Son grandes, pero no mayores que las promesas del Eterno. Si Él nos ha dado esta tierra, tomémosla ya, pues podremos más que ellos. La fidelidad del pacto será nuestra fuerza. Aquí Caleb era una persona ferviente, era una persona con fe, él de pronto no tenía mucha capacidad intelectual ni física, pero lo que lo determinaba y lo que vio, lo que le agradó a Dios fue la fe, que es lo que yo quiero hablar precisamente de Caleb. Seguimos con el Igal, el hijo de José. Este era muy bueno en estrategia, actualmente sería muy bueno en toda la estrategia de marketing. El reporte que él da es, el mercado de esta tierra parece tomado por sus moradores, pero hay grietas donde la redención puede entrar. Sus campos son ricos, pero su justicia es escasa. Su comercio abundante, pero su trato con el extranjero débil. Allí es donde podemos añadir, redimir y establecer una nueva forma de trato. Cuando ustedes analizan cada reporte está inclinado a un movimiento en la economía, donde ustedes pueden aprender de cada uno para su estudio de mercado. Lo pueden separar su estudio de mercado en cuatro bases, partes que les dije anteriormente. Al final lo voy a contextualizar, pero acá ustedes pueden tomar 12 momentos precisamente que son los que ustedes pueden aprovechar de esta clase. Hay algo que yo quiero también que entiendan precisamente en cada uno, es que los reportes que ellos dan son reportes académicos y los reportes que precisamente a continuación es el que da Josué, hijo de Nun. Él se llama Oseas, pero Moisés le dice Josué, lo llama Josué. ¿Cuál es el reporte? He visto el final desde el principio. Si caminamos por mandato de Adonai, la tierra será nuestra por heredad. Los muros no son más altos que su brazo y los ríos no más anchos que su palabra. Si lo obedecemos, él nos salvará de toda trampa y nos dará la victoria. Eso es una predicación, era lo que caracterizaba a Josué, ser un líder nato. Eso, Josué y Caleb son los que yo quiero traer. Esos son los más importantes en todo el proceso del estudio de mercado. ¿Por qué? Porque el uno tenía fe y se movía en fe y el uno la predicaba ese mensaje de fe. Es lo que nosotros tenemos que tomar en esta enseñanza de los estudios de mercado. Palti era hijo de Rafu, él tenía una habilidad de escaparse fácilmente. Entonces, desde su visión, desde su cosmovisión profesional, dice, si entramos, debemos hacerlo con sabiduría. Hay sendas ocultas para entrar y también para salir si el tiempo no es propicio. La tierra está llena de recursos, pero también de ojos vigilantes. Sugiere un avance escalonado que nos permita escapar si los enemigos se levantan antes de que estemos listos. Precisamente cuando analizamos este reporte, está lleno de miedo. Y precisamente él no ve victoria, sino una posible derrota. A diferencia de Josué y Caleb, que hablan de hacerlo ya y hacerlo en fe.
Gadiel, el hijo de Sodi, era muy bueno financieramente, él era el que estudiaba todos los números, todo se le daba fácil, y dice, Moisés, he contado el fruto, he pesado las semillas y medido los rebaños. Todo en esa tierra es abundante. El valor que tiene no se mide en plata, sino en la bendición de Dios. Si Él es nuestra fortuna, no habrá escasez que temer. Acá vemos otro movimiento de temor. Precisamente acá dice, todo en esta tierra es abundante. El valor que tiene no se mide en plata, sino en la bendición de Dios. Si Él es nuestra fortuna, no habrá escasez que temer. Precisamente en esta parte, si Él es nuestra fortuna, es una palabra de duda, donde muchos de nosotros encontramos, precisamente podemos ver que el dinero va a prosperar, que el dinero va, mejor dicho, para en niveles económicos altos, donde las ventas suben, donde llegan nuevos proveedores, pero hay una sombra de duda. Si el Señor está con nosotros, nos dará la victoria. Es diferente a decir que el Señor esté con nosotros, porque cuando nosotros nos movemos con visión, nosotros estamos seguros que vamos a poseer ese terreno. Gadi y el hijo de Susi dice, él era el de la fuerza, era como instintivo, se vivía rápido y él era como Saúl, rápido y afortunado. Vi mercados, dice, donde el intercambio es constante y rápido. Los pueblos junto a la costa cambian bienes a gran velocidad. Si tomamos esas rutas primero, la bendición se moverá pronto a todo Israel. La fortuna está en empezar donde el flujo es más rápido. Precisamente él no ve el poder de Dios, sino que le dice, la fortuna está en empezar donde el flujo es más rápido. Él ve estrategia, él ve en su humanidad, pero no tiene fe. El hijo de Amiel, hijo de Gemai, él era una persona arraigada a sus principios y desde esa visión él era muy celoso precisamente con las costumbres del mundo. Era una persona que podríamos decir religiosa, y desde esa cosmovisión dio el reporte. Dice, he hablado con moradores, he visto sus costumbres, no son como nosotros, sirven a dioses falsos y su trato es áspero, pero el pueblo de Dios sabrá establecer una cultura distinta. Si entramos, debemos cuidar que nuestras familias no aprendan sus caminos, sino que ellos aprendan los nuestros. Se rescata de pronto que tiene una identidad, pero en este momento, ¿qué se necesita? ¿Qué tuvo Josué? ¿Qué tuvo Caleb? Fe. En este momento, en un momento de guerra, no se necesita religiosidad. En un momento de guerra, no se necesita precisamente como David. Hubo un momento donde le tocó comerse el pan de la proposición. A Abraham le tocó mentir. Moisés, Moisés también desobedeció a Dios. O sea, en momentos extremos, ¿qué es lo que el Señor rescata de nosotros? La fe por encima de toda la legalidad. Setur, hijo de Micael, dice, él era una persona que vivía en lo oculto, para él era fácil esconderse, y dice, no todo lo que brilla está a la vista, hay rutas escondidas y alianzas secretas entre ellos. Encontré depósitos ocultos en cuevas y fortalezas. Con esta información podremos tomar lo que es valioso antes de que lo escondan de nuevo. Otra sombra de duda. Nagbi, el hijo de Babsi, dice, me moví entre ellos sin ser notado. Escuché que temen a los que vienen del desierto, pues han oído lo que nuestro Dios hizo en Egipto. Su temor es nuestro aliado, pero no durará mucho. Si tardamos, su miedo se convertirá en estrategia contra nosotros. Otra sombra de miedo. Cuando ustedes analizan lo que él dice, es otra muestra de miedo, a pesar de que él era tenía un poder de persuasión impresionante, donde tenía una habilidad de conectar con las personas, no tenía fe. Hay muchos hermanos que pueden tener muchas capacidades, incluso conozco muchos hermanos que tienen capacidades asombrosas, no solo académicas, sino en el mundo real, pero eso no basta. Es bueno, es necesario, pero necesitamos conectarnos con la fe precisamente para poder poseer la tierra prometida, para que ese estudio de mercado sea exitoso en el nombre del Señor. El último es el hijo de Jehuel, hijo de Maki.
Dice, la tierra tiene ciudades que son joyas sobre colinas, dignas de reyes. Si las tomamos, Israel será visto como majestuoso entre las naciones. Allí debe estar nuestro trono, para que todos sepan que la majestad de Dios está en medio nuestro. Acá que vemos, él tiene un ego tan alto que precisamente se compara con el Señor. Acá él lo que le importaba era que Israel brillara, no le importaba tanto la visión que Dios tenía. Y eso es precisamente lo que pasa con muchos, que quieren tener un negocio para que los demás los admiren y digan, es que el Señor está conmigo. Pero nosotros, en una visión real con el Señor, tenemos que tener seguridad y tenemos que tener humildad precisamente para reconocer a Dios cuando eso sucede, cuando eso pasa, cuando el Señor le da la victoria a uno. No esperar brillar, porque el que brilla es el Señor, sino dar testimonio a las naciones para que se conviertan al Señor. Nosotros no podemos humillar a otras personas con nuestros testimonios. Nosotros debemos inspirarlas para que conecten con Dios, para que vuelvan a Cristo. Nosotros no podemos seguir como el mundo. Precisamente el Señor nos compara, alardear y que brillemos nosotros. Pero Dios, ¿qué? Cuando nosotros queremos brillar más que el Señor es cuando perdemos la visión y es lo que sucede a continuación. La operación fue exitosa. ¿Por qué? Porque cada uno tuvo un reporte muy profesional, un reporte muy bonito, incluso con números, incluso con datos específicos, pero ¿por qué la operación fracasó? Porque en números vemos en el capítulo 13, del 31 al 32, que ellos hablaron mal. Ellos hablaron mal, ellos sembraron dudas, porque dieron el reporte, pero ese reporte no iba con fe, iba con miedo. Y es lo que el Señor quiere corregir con nosotros, que Él quiere vernos profesionales, Él quiere que nosotros nos manejemos como se mueven ellos, pero con fe, y no para enorgullecernos nosotros mismos, sino para agradarlo a Él, para que Él se engrandezca, para que nosotros seamos testimonios de lo que Él hace, no de lo que nosotros podemos hacer. Acá es donde yo les decía anteriormente, recapitulando, en esas cuatro partes se basa en un estudio de mercado. Es llegar, registrar, traer muestras y volver. Eso fue lo que ellos hicieron. Incluso la Biblia dice que les tocó que ellos recogieron uvas, precisamente estaban en épocas de cosecha, y que esas uvas eran tan grandes que les tocó entre dos llevarlas. Al final, aparentemente fue un éxito, pero el Señor lo que más le interesaba era que ellos regresaran con fe, que ellos regresaran precisamente para llenar de fe a sus hermanos, no para llenarlos de miedo y de dudas. Incluso la palabra dice, el Señor dice, me han tentado 10 veces. ¿Por qué? Porque fueron 10 veces las veces que esos 10 espías hablaron en contra del Señor. Porque cuando uno habla en duda, cuando uno habla negativamente, uno está diciendo, Señor, tú no puedes hacer esto. Y es como si le quitáramos, como si ofendiéramos al Señor, porque Dios es un Dios de poder. Entonces, ellos qué hacen? Dicen, pongamos un líder y volvamos a Egipto. Y el Señor, ya iban a coger iban a matar a Josué y a Caleb porque fueron los únicos que hablaron en fe. Pero entonces el Señor dice la palabra, los invito a que lo lean todo el contexto. El Señor llenó su presencia al tabernáculo y les habló a todos. Y ahí es cuando les dice que no van a salir, que van a durar 40 años y que los únicos que pueden entrar, además de los jóvenes, no mayores de 20 años, es Caleb y Josué. ¿Eso cómo lo podemos aplicar en nosotros? El estudio de mercado precisamente se basa en esas 12 partes que Moisés muy sabiamente dijo, escogió a esos 12 en sus capacidades profesionales, académicas y prácticas para el tener un reporte exacto de lo que había en la tierra prometida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando hacemos un estudio de mercado. Dios nos enseña a ser profesionales en la palabra y también a llenarnos de fe. En pocas palabras, estudiar el mercado de un lugar, estamos estudiando la tierra prometida que Dios nos prometió a nosotros.
De eso se trata esta clase. Y para terminar, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que estar llenos de fe, también tenemos que estar llenos de conocimiento, pero la fe, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario el conocimiento, es necesario la capacidad, es necesario la habilidad que Dios nos ha dado, los dones, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios hoy nos hace un llamado y nos dice, hijos, hijos, crean que yo voy a hacer. Crean en el Dios que sacó al pueblo de Egipto. Lo sacó con riquezas y los llevó a la tierra prometida. Caleb y Josué, cuando entendemos la palabra, nos llenamos, nos alimentamos de lo que hizo Josué y Caleb, vemos, nos damos cuenta del Dios que tenemos. Para terminar, yo como concluyo, cómo traigo todas estas clases y los invito también para que lo hagan y puedan hacer también devocionales con las personas a su alrededor. Mi equipo de trabajo, ¿cuál es? El equipo de producción, estrategia y desarrollador. La oración, el conocimiento y la práctica. Primero es disponernos en oración para que entender la visión y lo que Dios quiere hablar por medio de nosotros. Segundo, el conocimiento, que como les explicaba es importante. Y el tercero es que el Señor nos dé precisamente la inteligencia de hacerlo, de transformar todo a la práctica. Y con eso me despido. Espero que estén bien. Gracias por estar acá. No olviden que el Señor tiene una promesa para nosotros cada mañana con nuestra familia, con nuestros negocios y espiritualmente. Dios los bendiga.